Cordial saludo, estimados aprendices, bienvenidos a esta última sesión de esta semana. Por programación, todavía nos queda la semana siguiente y la siguiente, es decir, 2 semanas más para terminar nuestra programación, 2 semanas y media más o menos. Porque con ustedes pues tenemos sesión todos los días, avanzamos un poco más rápido que con la otra ficha. Antes de comenzar con los temas del día de hoy, como siempre quisiera saber si hay alguna pregunta de los ejercicios del día de ayer, si tuvieron ya la oportunidad de revisarlos, si hay alguna observación que quieran hacer. Muy bien. Sí, profe. Yo Dime. tengo sobre, sobre el de alumnos, la actividad de alumnos. La verdad no. Vamos a abrir el ejercicio. S4. Y vamos a compartir pantalla para mirar el ejercicio puntualmente que estás preguntando. ¿Cuál es la inquietud que tienes con el ejercicio de alumnos? ¿Cuál es la inquietud que tienes? Pues en cuanto, bueno, nosotros hicimos un avance de ese, pero pues quisiera saber, o sea, para estar obviamente más seguros de que Entonces, pues, si quieres puedes compartir pantalla y nos vas mostrando. Espérame Miguel, ya. ¿puedes compartirla? Sí, ya estaba mirando eso. Ya les doy la Dale. autorización. Listo. Profe, lo que pasa es que, digamos, en la de estudiantes, la parte en la que dice que, digamos, que digitáramos unas notas, nosotros lo hicimos poniendo en todas las casillas de la actividad 1 y 2 en la fórmula de números aleatorios entre 0 y 100, y cada vez que se ingresa un dato nuevo, se hace un cambio, vuelve y se generan números. No sé si de pronto... eh, sí, no sé si de esa forma o tenga algún problema o tocaba hacerlo uno por uno. No está bien que lo hayan hecho de forma aleatoria, pues aquí para efectos del ejercicio, ¿no? Y es cierto, se va a cambiar los datos, pero si todo está bien formulado no va a pasar nada, porque como se actualiza, entonces el promedio se actualiza, el resultado se actualiza y todo lo demás se actualiza, entonces no hay ningún problema. Ah, sí, sí, no, lo único es que no sabíamos cualquier cambio que se haga en la ventana de Excel, de una vez me genera otra De vez una, todas las notas nuevas, sí, eso claro. no, cualquier cambio, así sea seleccionar una celda, también, entonces, pues Sí, no hay para, ningún problema. ok, no Lo puedo importante, compartir pantalla, ¿cómo pero se comparte aquí? Ah, ya. ahí al lado del micrófono está la opción. Pero lo importante es que haya quedado formulado, porque si tú lo dejas formulado, no pasa nada. Por ejemplo, párate en el total de la unidad 1. Acá. Sí. Perfecto, ahí es el promedio entre la actividad 1 y la actividad 2. Ah, y lo que pasaba es que cuando cambiábamos las notas, por lo general, cuando los números aleatorios, las notas aleatorias, siempre eran como, todo me aparecía desaprobado, Sí, siempre, sí, sí, pero sí. pues cumplía los parámetros siempre, ¿no? Y en algún momento alguno va a quedar aprobado. Sí, sí, pero era más... Aquí, aquí te dije que te pararas en el total de la unidad 1, porque en la mayoría de los casos los estudiantes lo que hacen es sumar la actividad 1 y la actividad 2. No le sacan el promedio como lo hicieron ustedes. La forma correcta es el promedio.
Porque es que si yo tengo una nota entre 0 y 100, pues la suma me va a quedar más del 100, entonces no tiene sentido que mi total de la nota sea más de 100. Entonces ahí se saca es el promedio. Muy bien. Párate por favor en el total de la unidad 2. Promedio, bueno, ahí habían podido seleccionar todo el rango, pero sacaron promedio de la actividad 3, 4 y el cuestionario. Muy bien. Total del curso. Ubícate en el total del curso. Promedio de la unidad 1 y la unidad 2. Perfecto. ¿Qué ocurre aquí con el promedio? Fíjese que aquí lo estamos calculando y puede dar posiciones decimales. Entonces, en este momento todos están quedando desaprobados. ¿Cuál es la condición para que quede aprobado? Que mi nota sea mayor o igual a 60 o 70 puntos. Entonces, puede ocurrir que el promedio, cuando yo lo calcule, me dé 69,7. Ese 69,7 sigue siendo desaprobado, aunque si yo le quito posiciones decimales, él me lo aproxima a 70, pero en realidad es 69,4. Dime. Y si da 69,5, él la aproxima por debajo o por encima. Por encima. Si quieres en la parte, coloca en el último dato, Es en que el te digo, total del curso, total del curso, sí, coloca 60,5 manualmente. listo. Borra lo que hay ahí y coloca 60,5. Ahora, quítale posiciones decimales. 61, sí. Sí, lo ¿Sí? aproxima de una vez por encima. De una vez. Ahora coloca ahí 69,7. Quítale posiciones decimales. A Entonces 70. mira que a 70, pero sigue estando desaprobado. Es precisamente eso, porque en realidad cuando yo aproximo decimales, no es que esté llevando el número a 70. No sé si me hago entender. O sea, me aproxima el número a 70, pero en la fórmula tú lo estás dejando mayor o igual a 70, el número 70. Y el 69,7 no es 70. Por eso me sigue dando desaprobado. ¿Sí es claro? Sí, sí, profe. Entonces, bueno, eso era lo que quería mostrarles. Eh, Bien. o- otra cosa, profe. Yo interpreto de esta fórmula, aquí nos pide las notas que más se repiten, pero solo las que se repiten en las actividades y el Sí, cuestionario. Ahí sí. lo que yo entiendo es que me va a seleccionar el número que más se repite en la matriz azul, o sea, la Ajá. actividad 1 y 2, y el punto y coma es para añadir otra matriz, que es Otra la de... matriz, Sí, la que ahí está en estaría, rojo. ¿cierto? Ahí está bien. Porque es que el Excel me botaba como nomenclatura, otro, como más, o sea, como en vez de punto y coma, más otra matriz. No, 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 no. Así está bien. Ok, listo. No sé, pues, no, yo no tengo más preguntas, no sé, Jimena de pronto tenga otra pregunta. No, profe, ya ahora sí me quedó claro. Pues, o sea, no es que estuviera dudando, Miguel, porque Miguel es muy inteligente, pero pues sí que aclarar las dudas, ¿sí me entender? Ok, listo. Ahora, ¿cómo dejo de compartir? Ahí mismo, Listo, ya. ¿alguna otra inquietud de algún otro compañero? Profe, Dime. bueno, con la parte de temperatura,
voy a escribirlo mejor. Con el ejercicio de temperatura, con el ejercicio de temperatura pasa exactamente lo mismo, mira. Aquí en el promedio, aquí voy a calcular el promedio. Igual, promedio. Profesora, yo no veo dónde estás No compartiendo. estoy compartiendo, no, espera. Entonces la compañera tiene una duda con la temperatura. Entonces, en la temperatura, dice que el número, bueno, la temperatura máxima, mínima, el promedio y el número de temperaturas menores al promedio. Entonces, pues primero tengo que calcular el promedio para saber cuál es el valor del promedio. Entonces, el promedio lo voy a calcular de todo este rango de temperaturas. Entonces, el promedio me da 20,62. Cuando me dicen número de temperaturas menor al promedio, entonces lo que yo debo hacer es utilizar la función contar.si. El rango, pues serán todas las temperaturas. Pero en el criterio, entonces yo no puedo decir directamente que menor, entre comillas, menor a la posición de celda donde está el 20,62. Porque es que, vuelvo y repito lo que les dije ahorita, cuando se hacen composiciones decimales, no es un número estrictamente cerrado. Entonces yo lo que debo hacer es escribir el 20,62 para cerrar ese criterio. Y ahí sí le doy a aceptar. Y me da la cuenta 20, me da 16. Porque fíjense que al aumentar o disminuir posiciones decimales, pues no es lo mismo comparar con 20,62 a 20,617. Entonces, por eso el resultado quizás no le dé. No sé si esa era como la pregunta que tenía la compañera. ¿Sí? ¿Sí era la pregunta? Entonces, ahí no es que esté mal planteado, lo que pasa es que deben verificar el tema de las posiciones decimales. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, profe, qué pena. Con respecto a los departamentos, Departamentos. no, o sea, pues con mis compañeros como que no nos fue fácil ¿Este? realizar. Sí, señora. ¿Y cuál fue la dificultad? O sea, en la parte de gratificación debe salir, es que no nos da o sea, no nos da como el número, o sea, no nos da el sueldo, o sea, no sabemos, ¿Cómo lo plantearon? lo planteamos con el sí, Bueno, función sí. Listo. ¿Cuál fue la prueba lógica? el sueldo. Ay, es que no, no, mentiras. Ahí ya fallamos, o sea, no sabíamos cómo plantear la prueba lógica. Ah, bueno, miren. Dice, utilizando la función sí, obtener el resultado en la gratificación teniendo presente el departamento. Entonces ahí no tiene nada que ver por ahora en la prueba lógica el sueldo. ¿De quién depende que me den una gratificación? Del departamento. Si es del departamento A, te van a dar una gratificación del 25%. Si es del departamento B,
te van a dar una gratificación del 20%. Entonces no depende del sueldo, el sueldo es el resultado final. Pero mi bonificación o mi gratificación depende es del departamento. Entonces, ahora sí, ¿cómo planteo la prueba lógica? ¿Mm? Pues, ¿Quién nos ayuda? no, ok. O si tú quieres decirlo, no hay problema. No, pues es que como lo planteamos ayer, no daba porque era, o sea, la prueba lógica era si el departamento, pues A, o sea, Si este dato que hay ahí es igual al dato que hay aquí. Y ese dato pues debe quedar fijo porque es un punto de comparación. Si eso es verdad, ¿qué ocurre? ¿Cuánto es mi gratificación? el 25%. Entonces, si eso es verdad, mi gratificación es del 25%. ¿Sí? Esa Sí. gratificación la debo dejar fija también. Ahora, como la gratificación es en plata, entonces lo voy a multiplicar por el sueldo para que de una vez sepa cuánto es la gratificación. Y si no es del 25, será del 20%. También lo dejo fijo y lo multiplico ahora por el sueldo. Y ya obtengo el valor de la gratificación dependiendo del departamento, si es A o si es B. ¿Sí es claro? Sí, profe, gracias. Bueno. ¿Alguna otra inquietud? Profe, también nosotros tuvimos inconvenientes con la EPS, o sea, no supimos cómo interpretar ese descuento. Ese de la EPS es igualito al departamento, mira. Ponle cuidado. Están unos nombres, unos sueldos, nombres, unos sueldos. Aquí hay una EPS y aquí hay un departamento. Y nos toca calcular cuánto es el descuento. Entonces, el planteamiento es exactamente lo mismo. Aquí es como si estuviera el departamento A y aquí el departamento B. ¿Cuál es la única diferencia? Que aquí nos está pidiendo de una vez el descuento. Pero el planteamiento es exactamente lo mismo, mira. Función sí. ¿Cuál es la prueba lógica? Si este valor que hay aquí es igual a este que hay acá. Y ese lo dejo fijo porque ese está en un punto de comparación. Si eso es verdad, entonces coja el sueldo y como es un descuento, réstele. Ah, no, es más, ni siquiera hay que calcularlo, es simplemente coja el sueldo y multiplíquelo por el 3.1% para saber cuánto es el descuento. Y si no, coja el sueldo y multiplíquelo por el 2,8% y déjelo fijo porque ese es un valor de comparación. Y ya obtienes el valor del descuento. Entonces te van a descontar 3.100 si es de ISAPRE de acuerdo al sueldo. Listo, profe, gracias. Bueno. Entonces, fíjense que son ejercicios que tienen la misma lógica, solo que cambian los
las descripciones o el planteamiento, pero la lógica es la misma. Bien, hoy vamos a descansar un poquito de funciones y vamos a trabajar son gráficos. Los gráficos en Excel son muy importantes porque lo que me permiten es representar información que yo ya tengo registrada a través de alguna formulario, a través de alguna operación, es decir, información que ya está lista y solo necesito es representar esa información para que sea mucho mejor de analizar y de entender. Entonces, cuando yo voy a graficar, lo único que necesito es estar dentro de la tabla o de la información. Porque si yo me ubico en cualquier celda y me voy al menú insertar, que es donde están las opciones de gráfico, y vengo a graficar, pues él me dice que para crear un gráfico debo seleccionar celdas que contienen datos que quiera usar. Que si las filas y las columnas tienen nombre y quiero usarlos como etiqueta, inclúyalos en la selección. ¿Qué quiere decir eso? Primero, que debo estar dentro de la tabla. Y que si mis columnas tienen títulos, entonces acá este mes y esto IPC son títulos. Mire, dice que si los quiero usar, tienen nombres, si los quiero usar como etiquetas, los debo incluir dentro de la selección. Entonces, tampoco es que tenga que seleccionar todo el gráfico, toda la tabla. Depende de lo que yo quiera graficar, pues sí tendré que seleccionar. ¿Dónde están entonces los gráficos? Ya les dije que está en el menú insertar y aquí está toda la opción de gráficos. Lo primero que él me muestra son unos gráficos recomendados que son gráficos que él coloca dependiendo de los datos que yo seleccione. Entonces, él me recomienda algunos datos, algunos gráficos para representar esa información. Sin embargo, en la parte central, él coloca todas las opciones de gráfico que tiene con los subgráficos para que yo los utilice. Por ejemplo, acá están los de columnas y aquí están las diferentes opciones en el criterio de columna y así sucesivamente. Están los gráficos dinámicos que lo vamos a ver el último día de Excel, que vemos tablas dinámicas, ahí vemos gráficos dinámicos. O está aquí el botoncito para ver todos los gráficos. Entonces, en este primer ejercicio me dice que debo generar un gráfico en línea con los datos del IPC. Entonces, si yo selecciono solo lo del IPC y vengo a seleccionar el gráfico, me dicen que uno de líneas, pues el gráfico me va a quedar de esta manera. Aquí puedo hacerlo en líneas apiladas, en líneas 100% apiladas, líneas con marcadores, líneas apiladas con marcadores 100% apiladas y líneas en 3D. Si me voy a columnas, pues también encuentro diferentes opciones de subgráficos, pero como acá me pidieron en líneas, lo voy a dejar de esta manera. Voy a seleccionar este primero. Pero ¿será que este gráfico así me dice algo? O mejor selecciono todo y grafico. Ustedes mismos me van a decir cuál de los dos gráficos me va a quedar mejor. Líneas y escojo este mismo. Entonces los voy a colocar aquí al frente. ¿Cuál de los dos gráficos es el mejor? Me dice
o me representa mejor la información? ¿Este uno o el anterior o el siguiente? ¿Cuál de los dos? El primero, El profe. primero tiene mucho más información. Tiene mucho más información, ¿cierto? Es más claro. Ahí yo puedo ver que en marzo hay un pico, que en abril hay otro pico, pero hacia abajo, lo mismo en septiembre y así sucesivamente. En cambio, en el 1, en el 2, en el gráfico siguiente, pues aparece 1, 2, 3, que si yo no conozco la información, es decir, que si yo soy un externo y hasta ahora lo estoy viendo, pues no me está diciendo absolutamente nada. Entonces, este gráfico lo voy a desechar y me quedo con este. Entonces, a veces no necesariamente tengo que graficar exactamente lo que me están pidiendo, sino que yo también tengo la posibilidad de verificar cuál es el que mejor representa la información. Muy bien, entonces ya seleccioné el gráfico. Fíjense que cuando yo hago el gráfico, él me coloca un menú nuevo propio para el gráfico. Es decir, un menú para que yo pueda manipular, trabajar, mejorar la presentación de ese gráfico. Entonces, en ese nuevo menú que aparece, lo primero que hay son los elementos de gráfico. En estos elementos de gráfico hay muchas posibilidades que usted puede implementar al gráfico, pero todo va a depender del tipo de gráfico que usted haya seleccionado. Entonces usted puede colocar ejes, puede colocarle títulos a esos ejes, entonces dependiendo de lo que usted quiera colocar. Le puede poner título al gráfico, arriba, abajo. Le puede poner etiquetas, entonces que aparezcan los datos. Le pueden poner la tabla de los datos si le quiere incluir. Si le quiere incluir las barras de error. Líneas en las cuadrículas para que de pronto se vea mejor. Ya ahí sí es decisión de cada uno. Le puede poner leyenda, le puede poner líneas de tendencia y barras ascendentes o descendentes. Entonces, fíjese que no es que esté modificando el gráfico, sino la presentación del gráfico. Pero también le puede poner opciones aquí de diseño rápido. Entonces, aquí hay algunas que ya están como predeterminadas. Entonces usted podrá verificar cuál se acomoda a lo que usted quiere representar. ¿Sí? Muy bien. Puede también cambiarle de colores. Entonces cambiarle la gama de colores, la paleta de colores. Cuando usted le cambia la paleta de colores, también se puede cambiar aquí los estilos, que ya también vienen prediseñados. Entonces aquí hay varios estilos que usted le puede aplicar ya dependiendo del tipo de gráfico y de la paleta de colores que haya seleccionado. ¿Sí? Entonces ya ahí sí son gustos de cómo quiere presentar el gráfico. También puede cambiar los datos entre filas y columnas. Entonces habrán gráficos que se permiten manejar en ese intercambio entre columna y fila. También se le olvidó incluir algún dato. Entonces usted puede seleccionar el origen de los datos y modificar esa información. O puede filtrarla, es decir, que solo me deje enero, marzo, mayo, julio, quitemos un mes de por medio, perdón.
y entonces solo me va a mostrar lo que yo seleccioné. Es decir, estoy modificando los datos de acuerdo pues a lo que usted necesite o quiera mostrar. Puede cambiar el tipo de gráfico. Entonces, este no es el que yo quiero, sino puedo cambiar por otro dentro de la misma gama o dentro de los tipos de gráficos que tiene Excel. Y también puede mover la gráfica a otro lugar. Es decir, si usted quiere crear una hoja nueva para ese gráfico, le puede crear la hoja, le puede poner el nombre, por ejemplo, IPC, y le da a aceptar y ya le deja una hoja solita para su gráfico. Fíjese que aquí me creó la hoja IPC con el gráfico. Se me ve más grande, lo puedo ver mejor, lo puedo manipular y aquí aparecen pues las mismas opciones que vimos arriba, pero aquí están como más directas. Entonces están los elementos de gráfico, que fueron los mismos que vimos allí. Están los estilos de gráfico, que son los que vimos aquí en la mitad, donde usted le puede cambiar el estilo o el color. Y están las opciones de los filtros de gráficos, para que usted pueda escoger los datos que quiere colocar o incluir. Si usted quiere regresar el gráfico nuevamente a la hoja, pues lo mueve, le dice que como objeto a dónde, a gráfico 1 y él se lo regresa a donde estaba. Entonces, ustedes tienen libertad con todo este menú de colocarle información. Por ejemplo, en el título. En el título yo le puedo colocar aquí año 2020 y acá pues ya me estaría mostrando que es el IPC de este año 2020. Recuerdan que le puedo colocar aquí dentro de las opciones de diseño gráfico, le puedo poner títulos a los ejes. Entonces le voy a colocar acá como título meses, aunque ya es obvio que estos son los meses, o le coloco acá 2020, 20, y acá le puedo colocar en vez de año 2020, IPC, y fíjense que aquí ya me está dando más información sin tener yo que empezar a decir, este es la representación del IPC del año 2020, porque ya tengo un título y ya tengo un año donde está diciéndose que es el comportamiento de este año. ¿Sí ven? Entonces, usted le puede ir acomodando, le puede ir dando más opciones al gráfico hasta que encuentre la manera precisa de representar la información a través del gráfico. ¿Preguntas? Creo que habían preguntas por acá. ¿No hay preguntas? Bien. Continuemos. Entonces ustedes van a encontrar varias opciones para hacer gráficos. Entonces aquí hay columnas. Aquí hay uno para que lo hagan en forma de torta. Aquí hay una de columnas donde solo me piden graficar clientes y monto. Entonces en este caso selecciono los clientes con la letra control sostenida, selecciono el monto y me dice que haga un gráfico en columnas. Entonces, insertar columnas
Y aquí yo puedo seleccionar entre todos estos subgráficos cuál me representaría mejor. Este o este. ¿Ustedes qué creen que me representa mejor la información? ¿Este de acá o este de acá? Este, No, los nombres están abajo. Y este lo que me representa son los montos en miles. ¿Cuál de los dos? ¿El segundo? El segundo, no sé, ustedes son libres. Miremos a ver, acá está. Entonces aquí pues me está representando los colores para cada señor. Y en el alto de la columna pues me está representando el monto en miles. ¿Ves? Y eso me lo está diciendo acá. Entonces, ¿cuál de los dos? Depende de lo que usted quiera mostrar. ¿Qué título le estamos dando aquí? El título del gráfico que ustedes consideren. Por ejemplo, esto, ¿qué información tiene esto? Mira, tiene unos clientes, un año de apertura, el mes en que aperturaron, un monto en miles, unos productos y una región de Santiago. Entonces, ¿qué puedo colocarle yo, por ejemplo, a este título de gráfico? Teniendo en cuenta esta información. ¿Mm? ¿Qué se les ocurre que le puedo poner yo de título? ¿No se les ocurre nada? Ni siquiera algo como relación de clientes. Porque ahí lo que estoy mostrando son unos clientes con un monto de apertura. Entonces puede ser el título relación de clientes o banco XX, que estamos hablando de cuentas corrientes y de una región. Entonces, o simplemente si no le quieren poner nada de título de gráfico, pues se lo quitan y ya les queda mejor la información. Bien, todo eso se los dejo para que ustedes lo vayan pensando. Aquí tenemos otro gráfico que quiero que analicemos y es este en burbujas. Este gráfico me dice que debo representar gráficamente los ingresos de enero a junio. Entonces ya me está hablando de ingresos y de meses. Mediante un gráfico de burbujas cuyo tamaño nos lo proporcione el margen, que el margen es ingresos menos gastos correspondientes. Entonces, meses e ingresos y me voy a insertar y voy a buscar el gráfico de burbuja. El gráfico de burbuja está aquí en dispersión. Los finales son los de burbuja. Mire, acá están. Tengo burbuja y burbujas en 3D. Cualquiera de los dos y le doy a aceptar. Entonces aquí decía, cuyo tamaño nos los proporcione el margen. Entonces fíjense que el tamaño de la burbuja no es igual en todos los casos. Hay unos tamaños más grandes y otros más pequeños. Dice, cada burbuja debe tener un color diferente. Entonces me voy a ubicar en cada burbuja dándole clic derecho y le voy a aplicar un color a la burbuja. Escojo la siguiente y le cambio el color. Voy a ponerle este moradito. Cambiémosle el color por uno naranjadito. Cambiémosle el color
por uno verdecito. Por el color que ustedes quieran. ¿Qué otro color? Este de acá. Y uno cafecito que no tenemos café. ¿Listo? Cada burbuja tiene un color diferente. Ahora me voy a ir a los elementos de gráfico a ver qué más le coloco. O me voy a los diseños rápidos a ver qué más le coloco. Fíjense que en esta primera opción ya me está dando la tabla donde me está identificando los meses del año con su respectivo color. Entonces, ¿cuál escoger? ¿Cuál escoger? Este de aquí, este de acá. Ustedes verán cuál. Profe, yo Dime. tengo una pregunta, pues Yo voy a me da escoger pena, este. pero no sé. Dime. ¿Cómo para coger los celdas, que es meses, ingresos y márgenes? Es que lo intento y no puedo. Se te oyó entrecortado, pero lo que te entendí es que cómo selecciono meses, ingresos y margen, ¿fue lo que quisiste decir? Sí, señora. Mira, seleccionas ingresos y gastos, meses e ingresos. Y oprimes la tecla control con tu dedito y lo mantienes sostenido y ya seleccionas margen. Sueltas el dedito y sueltas el mouse. Gracias, profe. ¿Listo? Bien, entonces fíjense que aquí ya me está dando que enero tiene esta burbuja, que febrero es esta burbuja, marzo es esta, abril es esta es mayo y esta es junio. ¿Por qué la burbuja de junio es tan grande? ¿Mm? ¿Por qué es tan grande esa burbuja? Porque en el margen es tiene el mayor porcentaje. Es el dato más alto. El dato más Dice alto. que tiene muchos ingresos y menos gastos, o sea que el margen es bueno. ¿Sí? En cambio, la burbuja, que es la más pequeñita, que viene siendo como la de marzo, o no, mira, mayo, esta es la más chiquitica, ¿sí ves? Visualmente me está diciendo. Entonces, si yo me voy a mayo, en la tabla tuve muchos ingresos, pero también tuve muchos gastos, o sea que el margen fue pequeñito. Entonces, aquí a través de burbujas, usted va mostrando también la representación. ¿Cuál es el título aquí del eje? Entonces, usted podrá colocar acá primer semestre, por ejemplo. Semestre del 2020. Quitemos esto acá. ¿Sí ven? ¿Cuál sería el título del eje? ¿Cuál creen ustedes que sería este título de este eje? ¿Cuál creen ustedes que sería? Ese sería ingresos. Ingresos. Muy bien. Entonces yo voy a borrar ese dato. Y voy a escribir ingresos. Entonces, la idea es que ustedes analicen bien la información. Ahora, si quieren, colóquenle un nombre de una empresa, algo lo que se les ocurra. Y esta es
una representación en un gráfico de burbujas. Aquí hay uno de gastos que me piden es que haga un gráfico combinado. Dice, fíjese que es la misma información, meses, ingresos, gastos y margen. Creo que hasta los mismos valores, sí. Pero ahora me piden es que a partir de los ingresos y los gastos de enero a junio, cree un gráfico que combine columnas para los ingresos mensuales, una línea para los gastos y un área para el margen. Entonces me están pidiendo que grafique todo. Me voy a insertar gráfico y en el último es la opción de combinado. Entonces, en el gráfico combinado, lo único que yo tengo que verificar son los nombres de las series o los nombres de los datos que están acá y escoger el tipo de gráfico para cada uno de ellos. Entonces me dicen, para los columnas, para los ingresos mensuales. Entonces, en ingresos, que escoja uno de columnas. Uno de línea para los gastos. Entonces, aquí que escoja uno de líneas. Y uno de área para el margen. Entonces, en el de margen, escojo uno de área. Puede ser este. Y si hubieran más criterios, pues ahí podría seguir escogiendo. Que mire cuál es el que quiero como eje secundario o simplemente lo deje de esa manera. Entonces aquí fácilmente me está representando que el área verde es el margen, el azul son los ingresos, que son las columnas, y el rojito son los gastos. Entonces, ¿cuáles son los que tienen mejor margen? Ya habíamos visto con el ejercicio anterior que era junio. Y de pronto quizás febrero, que son los que tienen buena margen. Entonces aquí hay, en un solo gráfico represento los tres datos. ¿Preguntas? No, señora. Muy bien. Cuando a ustedes le den opciones para graficar como de esta manera, deben tener presente qué les están pidiendo graficar. Aquí, por ejemplo, tengo unos años. Tengo el dato de unos nacimientos en varones, en mujeres, y acá pues calculo el total. Entonces igual varones más mujeres. Y de esa manera calculo el total. Pero cuando voy a graficar, tengo que mirar qué me están pidiendo, porque en algunas ocasiones no es recomendable incluir el total con los datos. Dice, graficar uno de líneas separado entre varones y mujeres. Entonces, solo me están pidiendo graficar varones y mujeres, sin incluir totales. Porque si yo incluyo totales, pues la línea se me va a disparar. Entonces, insertar un gráfico de líneas que incluya datos hombres y mujeres. Mira, aquí están, varones y mujeres. Si hubiera querido ser más precisa, pues le incluyo los años para saber esto en qué años fueron. ¿Cierto? Pero lo que quiero mostrarles es lo siguiente. Mire qué ocurre si yo incluyo este dato de totales. En líneas. Entonces el gráfico me va a quedar de esta manera. Lo voy a subir. Nada que ver con la información que hay aquí,
porque todas se las llevó el total, o sea, los demás datos fueron mínimos comparados con el total. Entonces, este gráfico no me sirve porque no me está arrojando la información que corresponde. ¿Sí es claro? Entonces, ustedes deben fijarse qué es lo que quieren graficar y no incluir resultados para que el gráfico no vaya a quedar viciado. Mire la diferencia entre el uno y el otro. Aquí si ya veo por año el comportamiento del nacimiento entre varones y mujeres. Aquí solo veo varones y mujeres, pero sin incluir más información. ¿Listo? Preguntas e inquietudes de los gráficos. Sí, Entonces, dime. es que me perdí en la parte, cuando yo selecciono los años me lo toma como un dato más, espérame, creo que ya pude, ya me pone los años en el eje horizontal. Es que me los tomaba como un dato más y lo graficaba. Bueno. Los gráficos también van a depender, la cantidad de gráficos o de tipos de gráficos van a depender de la versión. Yo tengo una versión pues un poco más reciente y fíjense que aquí me aparecen una serie de, ay, caramba, me aparecen una serie de gráficos que quizás en algún momento ustedes no los encuentren, pero pues simplemente depende de la versión. Ahora también hay que tener cuidado es con la información. Mire, yo voy a escoger nuevamente esta misma, porque no todos los gráficos me van a servir para graficar los datos que yo tengo. Por eso él me coloca unos recomendados. Porque a veces yo digo, ay, voy a hacer uno de mapas o de cotizaciones o de superficie. Y mire, pues aquí no me está mostrando mucha información. Pues sí me muestra el gráfico, pero que sea clara, no sé. ¿Sí? Entonces, yo no puedo forzar a que porque es el gráfico que está de moda, es el que tenga que mostrar. Entonces, depende de la información que usted quiera representar, asimismo va a escoger el tipo de gráfico. Tampoco debe casarse uno con los mismos de siempre, con los de columnas y líneas o barras, porque pues también hay que explorar otras opciones de gráfico, pero también debo ser realista en el momento de seleccionar el tipo de gráfico. Muy bien, aquí creo que hay alguna pregunta, sí. Que no lo escuchaban, pero creo que el resto sí me escuchaba. Bien. Inquietudes. Entonces yo veré los gráficos bien bonitos que van a realizar, porque piensen en que ya ustedes no necesitan mostrar toda la tabla para el comportamiento de algo, sino que lo van a representar pues a través de un gráfico que les va a quedar mucho mejor visualmente la información, les va a quedar mucho mejor presentada. Entonces, mientras piensan las últimas preguntas, vamos a llamar a lista. Para ir avanzando. Muy bien. Luis David Rodríguez Delgado. Presente, profe, buenos días. María Fernanda Montenegro. Presente. María Camila Barragán.
Presente, profe. Lady Alejandra Cubillos. Presente, profe. Dayana Moreno. Presente, profe. Laura Viviana Ángel. Presente, profe. María Paula Toca. Gabriela Abril. Presente. Brandon Steven García. Presente, profe. Manuel Camilo Medina. Presente, profe, buenos días. Marjorie Yarixa Castiblanco. Buenos días, profe. Presente. Paula Andrea Madrigal. Presente, profe. María Jimena Teortúa. Miguel Ángel Caicedo. Presente, profe. Lady Joana Borges. Presente, profe. Andrea Tatiana Vargas. Presente, profe. Natalia Cumaco. Presente, profe. Buenos días. María Jimena está, que la veo acá. Sí, Listo. profe, sino que me sacó de la llamada. Listo. Gracias. Y María Paula Toca también está aquí. Nelson Jesús Jaimes. Presente, profe, buenos días. Marta Janet Molina. Presente. Miguel Ángel Beltrán. Sebastián Arnulfo Rodríguez. Presente, profesora, buenos días. María Valentina Cadena. Presente, profesora. Juliana Andrea Ruiz Barón. Presente, profe. Jefferson Esteban Villamil. Presente, profe. Jimena Alexandra Martínez. Presente, profe. Laura Giselle Quevedo. Presente, profe. Paula, ¿qué? Raúl Andrés Páez. Raúl Andrés Paz. ¿No está Raúl? Vanessa Alexandra Romero. Presente, profe. Ina Marcela López. Buenos días, profe. Presente. Lieda Andrea Cárdenas. Por allá la veo. Luis Enrique Venegas. Presente, profe, buenos días. Luisa María Romero. Presente. Y Nicole Sofía Ávila. Presente, profe. Entonces, ¿quién me faltó? Raúl. Me faltó Miguel Ángel, que creo que empezó un proceso de decepción. Muchísimas gracias, chicos. Entonces, esto es lo que tengo para el día de hoy. Por favor, cuídense mucho. Nos vemos el próximo lunes. Tenemos sesión. El lunes vamos a seguir con las funciones de Excel. Se vienen 2 días de funciones no complicadas, sino que vamos a trabajar con funciones anidadas. Entonces ahí vamos a revisar cómo trabajar una función dentro de la otra. Entonces nos vemos el próximo lunes. Les deseo un feliz fin de semana. Para aquellos que son papás, les deseo un feliz Día del Padre. Para sus padres, por favor, cuídenlos mucho. Un saludo para ellos. Un abrazo y nos vemos entonces. Feliz día. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. ¿Hasta cuándo hay plazo de entregarlas? Domingo. Listo. Domingo Gracias, 20. profe. Chao, buen día. Gracias, profe. Hasta luego, Buen día. profe.